En su templo todo proclama su gloria. Y esa es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Que aquí en el templo de Dios, todo es para la gloria del Señor y para su honra y para reconocer que Él es un Dios vivo, como le hemos cantado. Es un Dios que vive en nuestros corazones y está siempre presente en nuestras vidas. Y Él tiene planes de bien para nosotros. Y desde el principio, Él le dio a la vida de Moisés, que fue una vida que decidió no ser faraón, desechó ser faraón, rey de Egipto. En el momento que Egipto era la potencia más grande de este mundo, Él decidió estar con el pueblo de Dios. Tomó una decisión en su corazón y fue totalmente definido. Y por eso es que Dios estaba con él. Y por eso él tenía una relación íntima con Dios, que Dios le hablaba, él lo oía. ¿Y qué hacía Moisés? Le obedecía. Entonces le dio especificaciones clarísimas y precisas en el monte Sinaí, después que habían salido, habían cruzado y habían sido liberados, después de que Dios había mandado 10 plagas porque Faraón no los quería dejar ir. Igual Faraón no nos quiere dejar ir a nosotros. Quiere que sigamos en Egipto. Quiere que sigamos sirviendo al rey de este mundo, que no es Dios, que no es el Señor, sino es el enemigo, que quiere volverte a traer a otras cosas. Pero sin embargo, a Moisés le dio claramente todas las ordenanzas en el monte Sinaí de cómo sería su relación con este pueblo que él había sacado adelante y liberado, pero que ahora estaba en una situación de ¿qué más viene? ¿Qué voy a hacer ahora? Y el Señor le da todas las indicaciones a Moisés de cómo le da los 10 mandamientos, cómo preparar el tabernáculo, le da ese santuario que ellos tenían que preparar, ese templo, donde ellos iban a tener una cercanía a un Dios que se iba a manifestar con cosas sobrenaturales, que iba a hablar con una voz que era como trueno, que iba a estar como fuego, que iba a estar como una nube que los guiara. Entonces, le mandó a hacer unas medidas exactas y todo el pueblo se unió para obedecer esos mandatos de Dios. Le dijeron a Moisés, anda tú y lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Es un Dios real. Es un Dios que nos quiere llevar a la libertad gloriosa de vivir por Él y para Él. Libertó a ese pueblo de Israel de los egipcios. Después de mandar todas estas plagas y matar a los primogénitos, tuvo que hacer algo de extrema, digamos, de un límite ya que pasó toda situación, que es matar a los hijos, a los mayores de cada familia. Pongamos en una situación de esa adversidad. Esa fue ya la última plaga. Y solo con esa situación tan adversa, el pueblo egipcio dejó ir al pueblo de Israel. Pero desde que salieron, Moisés siempre tuvo indicaciones claras. Y en Éxodo 15 en versículos del 4 a 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, le dice Dios a Moisés, Moisés habla al pueblo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, les da una promesa preciosa, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y yo los he traído hasta aquí, dice nuestro Dios Todopoderoso. Le habla a su pueblo y nos habla a nosotros también hoy. Y nos dice, yo te he traído hasta aquí. Yo te he elegido desde que estabas en el vientre de tu madre. Te vi cuando fueron formados todo tu ser. Te formé con perfección y te elegí y te escogí y te vi. Las direcciones que le da Dios a Moisés fueron precisas y el pueblo creyó, porque todo el pueblo respondió a uno, todo lo que Jehová ha dicho que hagamos, haremos. Entonces Dios le da a Moisés las leyes, le da los 10 mandamientos, las tablas de piedra, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no?
Y también le dice en Éxodo 25, que no lo vamos a leer, solo se los voy a comentar, le dice que el pueblo tiene que traer para hacer este tabernáculo, le da las medidas exactas del tabernáculo de reunión, que tienen que traer oro, plata, cobre, púrpura, carmesí, lino fino, pieles de carneros. A cada familia se le encarga algo diferente y todos de buen corazón y de buen ánimo. Traen para preparar ese tabernáculo precioso donde iba a estar la presencia manifiesta de Dios y que solo podía entrar el sumo sacerdote. Porque si el que entraba sin la autorización moría en el acto. Entonces traen esas maderas de acacias, ese aceite de la unción, el aceite del alumbrado, y le da los planos exactos y puntuales, todas las indicaciones clarísimas como las tenemos en la palabra de Dios. No le podemos decir al Señor, ay Señor, tú no me has dicho, no me dijiste esto o no me dijiste el otro, porque todo está escrito para nuestro beneficio. Por eso es que es necesario que conozcamos la palabra. Y ellos con este tabernáculo diseñado por Dios, pero cumplido por Moisés y por todo el pueblo israelita, comienzan a andar en este desierto, ¿no? Avanzar, ¿no? Y ponen cada cosa en cada lugar, ponen el arca del pacto. Ya sabemos, hemos hecho a veces un estudio de lo que es el tabernáculo, el altar del holocausto, el altar del incienso, el candelabro, la mesa de los panes, el lavacro. Todo tenía un proceso. Y todo ese proceso en ese santuario movible, en ese tabernáculo, tipificaba la venida de Cristo, que él iba a morir, iba a tener que derramar esa sangre preciosa para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nuestros nombres fueran escritos en el libro de la vida, para que podamos ser separados como fue el pueblo de Israel, que les dijeron, si ustedes obedecen mis mandamientos, serán mi especial tesoro. ¿Quiénes de los que estamos acá no queremos ser el especial tesoro del Señor? Miren qué precioso. ¿Quiénes de los que están acá no queremos recibir esa gloria que desciende del Señor cuando Él visita su iglesia? Y todo esto, como comentábamos, es un simbolismo de lo que es Cristo en nuestra vida, con nosotros. Él siempre ha querido tener comunión con sus hijos desde el principio de la creación. Él siempre habló con voz audible, le habló a Abraham, le hablaba a sus hijos y les indicaba y probaba sus vidas. Probaba sus vidas como prueba tu vida y mi vida. Nuestras vidas están constantemente probadas por diferentes situaciones que pasamos de adversidad. ¿Cómo vamos a responder? A veces respondemos bien y pasamos la valla a otro nivel. A veces respondemos mal y también podemos dar un paso para atrás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y las manifestaciones físicas ocurrieron en ese tabernáculo desde un comienzo. En Éxodo 40, los versículos 34 al 38, dice que esa nube estaba sobre el tabernáculo. Entonces dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Imagínense esa situación tan sobrenatural. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Era una nube que cubría todo. Y la gloria de Dios lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas como la nube se movía. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Dios, de Jehová, estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. O sea, en la noche era una llama de fuego que los guiaba y en el día era una nube que aparecía. La manifestación, el respaldo de Dios para la vida de Moisés fue grandioso, sobrenatural, algo jamás pensado, que podría haber esa comunión entre Dios y su iglesia y su templo y sus hijos en esta tierra. Pero la gloria de Dios estaba sobre ellos, a tal punto estaba sobre la vida de Moisés, que cuando él sube al monte Sinaí, baja con el rostro que le brillaba. Y cuando él salió de estar con Dios,
en el monte Sinaí, dice la palabra que descendió con las tablas que en las manos. Al descender él no sabía que la piel de su rostro resplandecía porque la gloria del Señor se le había pegado. Había estado tan cerca de Dios que su rostro se había iluminado. Qué precioso poder tener una cercanía, una intimidad tan grande con este Dios cercano y maravilloso. Es lo que Él quiere tener con nosotros. Estar en esa comunión íntima y continua, como hemos cantado, en los buenos momentos, en los malos momentos, en las alegrías, en las tristezas, en las batallas que libramos todo el tiempo, para que Él pueda resplandecer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y para que pueda también resplandecer en las vidas de otros. Y nosotros, siendo imperfectos, tenemos que hacer un esfuerzo, porque seguir a Dios no es fácil, es la puerta angosta y el camino incómodo. No es la puerta ancha donde todo está permitido y nos lleva a la muerte, sino es la puerta angosta, pero donde está la vida de Dios, donde están sus promesas, donde está la vida eterna, donde está el cielo, donde está la gloria de Dios, donde está la voz de Dios que nos escucha. El Señor nos responde cuando venimos a clamarle a Él en las oraciones, en los grupos de reunión. Estamos orando por una situación, por otra situación y de pronto estamos agradeciendo. El Señor nos escuchó, el Señor nos respondió, el Señor salvó a tal persona. O esa persona recibió al Señor y se fue a la presencia de Dios porque no conocía a Dios y alguien le envió, fue a visitarlo antes en su lecho de muerte. O tantas cosas que el Señor hace y que tenemos que agradecerle y bendecirlo como el pueblo de Israel en todo tiempo. Porque nuestra vida no va a ser una alegría, lirín, lirón, y eso es lo que uno piensa cuando recién se convierte. Pero no es así. La vida está llena de batallas, de pruebas, de dificultades, ¿no? Pero el Señor tiene todo el poder y nos quiere dar ese poder. Que viene cuando viene la unción del Santo sobre nuestras vidas. Cuando viene el toque de Dios a nuestros corazones. Cuando Dios te visita y te abraza. Cuando tú sabes que tu oración ha sido contestada, cuando tú sabes que el Señor está contigo, cuando el Señor te da una señal de algún tipo, cuando tú ves su gloria y tu vida cae postrada a sus pies. Y esa palabra tiene que estar escrita en nuestros corazones, porque ahí estaba escrita en tablas de piedra. Pero ahora esa palabra, cuando la leemos, dice la palabra misma, que el Señor escribe en nuestros corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón, Él escribe su palabra. Entonces, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en momentos difíciles, esa palabra cobra vida y se vuelve, como es viva y eficaz, se activa y Dios te dice, no temas, estoy contigo, persevera, estás haciendo bien. O sal de aquí, o haz esto, o haz lo otro, o diferentes cosas. Y esa palabra cobra vida en situaciones de adversidad difíciles. Y el Señor nos empieza a hacer una transformación en nuestra vida que nunca acabará. Hasta el día que nos vayamos a su presencia, porque acá no hay ninguno que sea perfecto. El único perfecto y santísimo es Dios. Nosotros estamos en proceso. Y en 2 Corintios 3:18 hay un versículo que dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando vemos la gloria del Señor? Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? ¿En qué nos transforma Dios? Somos transformados de esta naturaleza carnal y caída en la misma imagen, o sea, la imagen de Dios por el Espíritu del Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo que está en nosotros nos cambiará. Y la palabra es lo único que nos va a transformar de esa gloria humana, de esa naturaleza humana, a esa gloria divina. Y debemos reflejar a Jesús en nuestras vidas y eso no es fácil.
La única forma de que Él crezca en nuestros corazones es que leamos su palabra para que su palabra nos transforme y estemos en comunión con Él y pueda sacar de nosotros toda esa escoria, todas esas cosas que quitan el brillo del Señor en nuestras vidas, todas aquellas cosas que todos tenemos que son impedimento para que esa gloria de Dios pueda ser manifiesta, tanto en nuestras vidas como en nuestras casas, como en nuestra iglesia. El pensar, el criticar a un hermano, el criticar a un líder, el juzgar a alguien, impide que la gloria de Dios pueda ser manifiesta en nuestras vidas. Por eso es que la santidad era un requisito importantísimo. Y por eso es que cuando ellos entraban tenían que primero lavarse bien todas las manos y todo antes de entrar a la presencia de Dios, porque tenían que entrar totalmente limpios. Tenemos que estar en la presencia del Señor con nuestros corazones arrepentidos, reconociendo que hemos hecho mal, que hemos actuado mal o que hemos pensado mal. Jesús está hoy aquí y está presente y quiere derramar su gloria sobre nuestras vidas para cambiarnos y transformar nuestras vidas cada día más. Él ha empezado una obra preciosa, en unos hace muchos años, en otros hace poco tiempo, pero esa obra no va a terminar hasta el día que el Señor nos arrebate y ahí ya nos quite esta naturaleza y seamos transformados, revestidos de Él y podamos ir con Él en esa segunda venida, cuando Él venga por su iglesia. Finalmente el pueblo del tabernáculo de reunión, después de andar muchos años por el desierto, ¿qué pasó? Fue trasladado al templo de Salomón. Ese templo precioso que David también, que era un adorador de Dios, David tenía un corazón precioso para Dios, era un hombre pecador, era un asesino, primero adúltero, después asesino, mentiroso, tuvo todos los pecados juntos, pero tenía un corazón para Dios, porque se arrepentía y reconocía, y él quería hacer ese templo. Pero Dios le dice, tú no puedes hacer el templo. Tú no lo vas a poder hacer, pero lo hará tu hijo. Y el Señor le promete que su hijo, el rey Salomón, va a hacer ese templo, ese hijo de David y de Betsabé, que le pide cuando le es encomendado que haga ese templo, que también viene igual que Moisés, con las medidas precisas, exactas, pero ese ya era otro templo, porque el anterior fue un templo que se movía, que era como una carpa, pero este ya era un templo que tenía una ubicación. Estaba en Jerusalén. Traen el tabernáculo a Jerusalén y ahí Salomón hace el templo más majestuoso que ha habido en la historia de la humanidad. Y hace ese primer templo nunca antes visto, todo forrado en oro purísimo, con piedras de caliza, con madera de cedro, con lo más fino, con lo mejor. Las puertas tenían adornos de oro purísimo, el altar de bronce tenía unos cuernos, todo era majestuoso. ¿Y por qué Dios manda hacer ese templo de esta forma? Porque su presencia iba a ser manifiesta en ese lugar. El hombre, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, Señor, y para que él te hable y tú le respondas. Dios quería manifestar toda su gloria a ese pueblo que él había elegido para ser separado de todos los pueblos, para ser un pueblo diferente. Era un templo maravilloso, pero lo más maravilloso de todo ese templo de Salomón era que la presencia de Dios estaba ahí. Eso era más que el oro, más que las piedras preciosas, más que lo más maravilloso. ¿Y saben cómo es el cielo? En el cielo dice la palabra de Dios que las calles son de oro. Eso un día lo van a ver nuestros ojos, aunque hoy nos parezca como un cuento de hadas. Pero esa es una realidad. Porque Dios es más que dice la palabra, más que cualquier perla más preciosa que nosotros podamos encontrar y más maravillosa. Y la presencia de Dios estaba ahí y su gloria descendía sobre su pueblo. Y era manifiesta a todos.
Y ese es el plan perfecto que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Para todos los que estamos hoy aquí, que tengamos una comunión con Él y con su cuerpo, que es su iglesia, a la cual Él ama, porque todos nosotros, los que estamos acá, somos su iglesia. Somos el templo donde Él vive. Él vive en este templo, en este cuerpo que tenemos. Somos una habitación para Dios. Pero eso es que también tenemos que cuidar nuestro templo para no ofender a Dios. Porque acá vive el Espíritu de Dios. Él mandó preparar ese templo precioso de Salomón, que bueno, no lo vamos a detallar porque nos tomaría mucho tiempo. Pero lo más importante era la comunión y la manifestación de Dios a través en este lugar. Y este último templo fue destruido, ¿no?, por los babilonios, después reconstruido en la restauración de Zorobabel y de Esdras, pero después fue nuevamente destruido. Los romanos lo volvieron a levantar, lo volvieron a arreglar, ¿no?, en la época de Herodes, en el tiempo de Jesús. Jesús estaba en ese templo cuando se va de niño y se escapa a los 12 años y se va y dicen las cosas en los negocios de mi padre tengo que estar. Y Jesús les había hasta profetizado a sus discípulos que ese templo maravilloso que ellos veían no quedaría piedra sobre piedra. Y ese templo ya no se ha vuelto a reconstruir nunca más hasta el día de hoy. Pero nosotros somos ese templo. Dice la palabra de Dios que Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en los corazones de los hombres que lo reciben. Pablo dice que nosotros hemos sido llamados para salir del mundo, salir de Egipto, de la forma de pensar y de vivir de los egipcios, igual que el pueblo de Israel salió con mano poderosa y con tremendas cosas. Hoy nosotros somos llamados a ser ese templo para alumbrar, para que Dios alumbre primero su gloria en nuestras vidas, en nuestros corazones, y después poder llevar esta palabra a otros que viven en oscuridad, como hemos vivido nosotros antes de tener la luz de Dios en nuestros corazones. Nosotros también vivíamos en oscuridad. No sabíamos qué estaba bien, qué estaba mal, en qué tropezábamos, en qué no nos dábamos cuenta, no éramos conscientes, porque no teníamos el Espíritu Santo que nos hablaba. Y el pecado moraba en nuestras vidas. Y como todos lo hacían, nos parecía normal. Pero hoy que tenemos la luz de Dios, hoy que tenemos la palabra del Señor, hoy que tenemos este templo al cual podemos acudir todos los domingos y podemos reunirnos los miércoles, los lunes, todos los días para la oración, para escuchar la palabra, para los estudios que tenemos, para tantas cosas que el Señor nos da y constantemente nos está enseñando y nos está guiando para que vayamos a la santidad. Nos está limpiando un poco más, nos está purificando un poco más. Esa obra no va a parar nunca. Su deseo es tu santidad y mi santidad, la santificación de su pueblo. Tenemos que ser santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y todos los que estamos hoy sentados en ese lugar de reunión, ¿qué queremos de Dios? Queremos ese día glorioso, que es el clímax máximo de la salvación, que es ver a Dios cara a cara. Encontrarnos con ese Dios de las promesas. Encontrarnos con ese Dios de la alabanza que le cantamos cada día que venimos a su iglesia. Tener ese día glorioso como una realidad en nuestras vidas. El Señor nos ha prometido que Él va a venir por su iglesia. Y Él va a venir por su iglesia, porque así lo dijo desde que estuvieron los discípulos. Le dijeron, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? Y Él les dijo, mirad a Israel, la ciencia se aumentará. Le dio muchas señales que ya hoy están cumplidas. Están cumplidas y podemos decir, Señor, estamos a las puertas de que se cumpla en esta generación. Nosotros somos la última iglesia.
antes de la venida de Jesucristo, antes de que empiece la gran tribulación, porque ahora estamos en tribulación previa, pero la tribulación va a aumentar. Los terremotos van a aumentar. Las adversidades, la maldad va a aumentar. No se va a quedar como estamos ahorita. Ha aumentado, si vemos 10 años para atrás, todo lo que ha pasado, cómo ha cambiado el mundo en tan corto tiempo. Y va a continuar hasta que el Señor diga, mi iglesia ya no puede estar acá. Tengo que llevármela conmigo porque ahí va, toda la ira de Dios va a ser derramada. Y el enemigo se va a soltar como un río, porque el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra. A sus hijos que tienen el Espíritu, esos templos donde vive la gloria de Dios, van a ser retirados, vamos a ser retirados. Y hay otro templo, que es el último templo, que es un templo que ve Ezequiel en visión. Este templo que ve Ezequiel es un templo futuro que va a ser, ¿cuándo se va a construir ese templo? Eso va a ser en el milenio, después cuando Jesús venga a reinar a la tierra, después del arrebato, después de la gran tribulación, y cuando Jesús regrese a reinar en la tierra por ese milenio que está escrito en la palabra, que son cosas a veces difíciles de entender. Y dice la palabra que sus hijos reinaremos con él. Sus escogidos, su iglesia, que ha sido hallada fiel, reinará con él. Sea que nos hemos ido en el arrebato, o sea que hemos muerto en una muerte natural, o como dice la palabra, que dice que no le llama muerte, sino que dice que duermen. Los que mueren en Cristo duermen, no mueren. Y en Ezequiel 43 vamos a leer este último templo, que es un templo para que también entender un poquito lo que es la gloria, hablando acerca de la gloria de Dios y de lo que Él quiere hacer. Dice que Ezequiel tiene una visión. Esto fue en el Antiguo Testamento. Miren cómo puede tener una visión para después del arrebato y después de la gran tribulación. Y Ezequiel vivía en el Antiguo Testamento. Jesucristo todavía no había venido, pero ya Dios le habló, ya le mostró. Ya le dio la revelación para que hoy nosotros podamos entender lo que va a ser el futuro. Y dice que Ezequiel escribe en el capítulo 43 que me llevó luego a la puerta. La gloria de Dios llena el templo, es el título de esta parte de la palabra. A la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí que vio la gloria del Dios de Israel. Ezequiel también la pudo ver en visión. No lo vio en la vida real, sino Dios le dio esa visión, esa revelación, que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Imaginemos las aguas y esta gloria que se presenta en este templo que Ezequiel puede ver. Y la tierra dice que resplandecía a causa de esa gloria. O sea, la gloria era tan grande, tan fuerte de Dios. Y el aspecto de lo que vi, dice Ezequiel, era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. ¿Y qué hizo? Cuando tiene esta revelación de Dios tan grande, de la gloria de Dios, de la gloria que Dios va a derramar en un momento sobre el tercer templo, él cae postrado sobre su rostro. Porque cuando estamos acá en la alabanza, ¿no les pasa a ustedes a veces que se quieren arrodillar y les da un poco de vergüenza? A mí me pasa que siento la presencia de Dios y a veces digo, ya, me arrodillo. No importa ya, que piensen lo que piensen. Y me arrodillo. Porque no puedo evitar caer postrada. No puedo evitar, ya no me importa lo que piensen los demás. Ya no me importa que digan, ay, pero qué loca, ¿cómo hace una cosa así? O qué bárbara, se arrodilla delante de todos, no le da vergüenza. No, ¿saben por qué? Porque Dios es grande. Y va a haber un día en que dice que toda rodilla se va a doblar. Los que creyeron y los que no creyeron también van a doblar sus rodillas. Porque va a haber una manifestación tan grande en esta tierra de que Jesús es el Señor que no va a quedar otra. Pero tristemente, las personas que no lo han reconocido mientras han estado en vida, cuando ya seamos arrebatados con Dios, tristemente dice que van a hacer gran lamentación
Habrá gran lamentación de todo linaje, dice Apocalipsis. Lamentarán no haber creído en este Dios verdadero, del cual nosotros proclamamos y advertimos y avisamos. El Señor Jesús es verdadero, es vivo, está en su iglesia, Camacho, está en los corazones de sus hijos, vive en nosotros y es real. Y quiere guiar nuestras vidas a esa gloria. Quiere que nosotros veamos esa gloria, quiere que nosotros también tengamos esa misma actitud de adoración a Dios. Cuando oramos, cuando venimos a la alabanza, tenemos que venir con un corazón ya preparado. Hoy día, ¿cómo será la alabanza? Hoy día, ¿qué pasará? Hoy día, ¿qué palabra vendrá? Con un corazón expectante. Que nos vamos a encontrar con Jesús. Cada vez que leemos su palabra es Jesucristo el que nos está hablando. Yo soy un vaso inútil. La vida es la de Dios. La que vale es la vida que está en nuestros corazones, que Él ha depositado en nuestro ser inmerecidamente. Porque nosotros no somos mejor que nadie, es al contrario, dice la palabra que lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios. Y Ezequiel, en el libro de Ezequiel, si lo leen, hay muchas partes donde se lee que Ezequiel estaba postrado, rostro a tierra. O sea, rostro a tierra es más que arrodillado, es el rostro en la tierra. Y esa actitud, esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios también debemos de tener ante este Dios que nos visita, que nos ha elegido. Cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio. Cada vez que nos llaman o nos invitan a una reunión, no pienses que es el hermanito, la hermanita, que qué pesadito, que quiere que yo vaya, que no, es Jesús que anhela, que ha muerto en una cruz para que tú estés con Él por la eternidad, que tiene un plan precioso para ti, para tu esposo, para tu hijo, para tus padres, amigos, conocidos, para toda la humanidad. Él quiere que todos tengan esta dicha de poder ser llamados hijos de Dios y que tengan esta identidad y que podamos ver esa gloria. Él está con nosotros y en nosotros. Y Él quiere visitarnos. Él quiere abrir los cielos y que su gloria descienda sobre su iglesia. Porque ¿para qué venimos el domingo? A buscar al Señor. Venimos a buscar la gloria de Dios, que sea manifiesta. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos una palabra que viene del Señor, que son los versículos bíblicos, esos versículos son implantados en nuestros corazones. Son implantados en nuestros corazones para ordenar nuestros pasos, para limpiarnos, para purificarnos, para perfeccionarnos. ¿Quién de los que estamos acá no quiere ver esa gloria de Dios? Si hoy día yo les haría una encuesta, yo estoy segura que el 100% diría, quiero. Y desde el Antiguo Testamento, el Señor mostraba que su presencia estaba en el templo. Cuando todos se reunían, ahí el Señor derramaba de su presencia. Y cuánto más ahora que vemos que aquel día final se acerca y que nos dicen, ¿no? La palabra misma dice que siempre dicen que el Señor viene y no viene. Pero dice que en un abrir y cerrar de ojos vendrá. Y todo ojo le verá. Y nosotros sabemos que todo lo que está escrito en la palabra es la verdad. Y la gloria de Jehová, en el verso 4 dice, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Dios, del Señor, llenó la casa. La presencia de Dios llena nuestras casas. Esta casa, ICC, cuando le alabamos, cuando le bendecimos, pero también le manda a Ezequiel, le da unas leyes y le dice, hay unas indicaciones para ustedes que están buscando la presencia de Dios, que están buscando la gloria de Dios. Y oí uno que me hablaba, dice Ezequiel en el verso 6, desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Ese varón es Jesús. Y me dijo, él podía oír en ese momento a Dios que le hablaba.
Le dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Vendré a la tierra y posaré las plantas de mis pies en la tierra, en la cual habitaré entre los hijos de Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Y nunca más, dice el Señor, profanará la casa de Israel mi santo nombre, porque su nombre muchas veces es profanado. Ni ellos ni sus reyes. Sabemos que varios reyes inclusive hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ni sus reyes con sus fornicaciones, ¿no? Claramente. Y después del compartir, el Señor es perfecto. Después del compartir del domingo pasado, de la impurificación, de las fornicaciones, de todo aquello que impide que el Señor derrame su gloria y su presencia, hoy viene la palabra que el Señor quiere derramar su gloria sobre ti. Iglesia Cristiana Camacho. Y esta es nuestra santificación, dice la palabra, que nos apartemos de fornicación, fue explicado clarísimamente, veremos para ver después la gloria de Dios. Y ahora dice: arrojarán de mí sus fornicaciones, porque es necesario que nos limpiemos. Todo aquello que nos aparta de Dios, que nos impide tener un corazón para Él. Y dice que el Señor habitaré en medio de ellos. Cuando hagamos esa limpieza, esa purificación de nuestras vidas, ese reconocimiento que somos pecadores y nos pongamos a cuentas con el Señor, Él habitará, habitaré en medio de ellos para siempre. Ese es un premio de Dios para sus hijos que son obedientes, que se apartan del pecado, para habitar en medio de nosotros para siempre. Y ese templo no será profanado jamás, será totalmente santo. Dios nos llama a esa santidad, porque como fue dicho anteriormente, sin santidad nadie verá a Dios. Y esta es la ley de la casa, dice, está escrito en el verso 12. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Santísimo quiere decir separado, reservado. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Y qué cosa es esto? Es una conclusión. Es una conclusión que en la casa de Dios todo tiene que ser santo, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos limpie, para que la gloria del Dios de Israel descienda sobre esta última iglesia que somos nosotros. Vamos a leer para terminar el Salmo 29, algunos versículos. Si pueden ir viniendo los músicos, por favor. En el Salmo 29 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Dios, nosotros, su iglesia, la gloria y el poder. Dad a Jehová, ¿qué le tenemos que dar a Dios? La gloria debida a su nombre. Tú eres un Dios glorioso, nos has creado para ser tu templo, para ser tu iglesia. Tú mereces toda honra. Adorad a Jehová. ¿En dónde? En la hermosura de su santidad. Cuando tú te santificas delante de Dios, cuando tú te separas, cuando tú circuncidas tu corazón, el Señor se alegra. Él dice que es hermosa la santidad de Dios. Él es precioso, es santo, es hermoso y es bueno. Y merece todo nuestro amor y más que eso, toda nuestra adoración. Su santidad es preciosa. ¿Y cómo viene la voz de Dios? Dice: voz de Jehová sobre las aguas. El agua tipifica el mundo. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Hemos leído también que en el templo también era como aguas que sonaban cuando venía la nube, cuando venía el fuego. Voz de Jehová sobre las aguas. El agua tipifica el mundo. Truena el Dios de gloria. Dios quiere estar sobre las muchas aguas, sobre todas esas aguas que están alrededor nuestro. Voz de Jehová, voz de Dios. ¿Cómo viene la voz de Dios en su palabra? Con potencia. Viene con gloria. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, hermanos, como fue en Pentecostés.
Es una realidad que ha ocurrido. El Señor derramó esas llamas de fuego cuando todos estaban unidos en un solo espíritu y un solo corazón. Y el Señor derramó su gloria. Todo muestra su presencia y todo es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Él preside en el diluvio. ¿Qué significa eso? Que Él va delante tuyo en cualquier adversidad. El diluvio es una tormenta, es una adversidad terrible, pero Él va delante de la adversidad. Él va delante de cualquier problema que tú puedas tener. Y se sienta Jehová como lo que es, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es nuestro Rey. Jesús es nuestro Señor y tiene un trono eterno e inconmovible. Cielo y tierra pasará, pero su palabra, todo lo que leemos, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos hoy estudiando, podríamos decir, se cumplirá. Jehová va a hacer algo, dará poder a su pueblo. ¿Quién necesita el poder de Dios? Yo lo necesito. Hoy hemos cantado, te necesito, Señor. Necesito de tu poder, porque hay muchas adversidades, porque el mundo va en una dirección y uno va en dirección contraria. Y eso de por sí ya trae roces y adversidades y problemas. Para hacer tu voluntad necesitamos poder, para hacer tu voluntad con valentía. Y el último versículo de este salmo dice: Jehová bendecirá a su pueblo con su paz. La paz de Dios es algo que nadie nos puede dar. Jesús nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar la paz y yo voy a derramar mi gloria sobre ti. Cuando tú me alabes, cuando tú te postres a mis pies, cuando tú reconozcas en tu corazón que yo soy Dios.